Bienvenidos y bienvenidas sean a Diálogos de Zona Psique. Este es un espacio para pensar, sentir y decir lo que muchas veces queda en silencio. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni certezas absolutas. Nos interesa la complejidad de lo humano, el deseo que nos habita, las heridas que nos marcan y esas preguntas que nos transforman. En cada momento conversamos con personas que desde su experiencia, su trabajo o su vivencia abren una puerta a temas profundos. El día de hoy vamos a hablar sobre cerrar ciclos, ¿no? Somos seres cíclicos. En este programa creemos que la palabra puede sanar, iluminar, provocar y, por qué no, también acompañar. Bienvenidos a Diálogos. El día de hoy tenemos a Janet Miriam Maya. Eh, Antes de presentarla, quisiera hablarles una breve reseña de ella. Ella es licenciada en Psicología por el Instituto Universitario del Altiplano. Tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Montreal y así como un diplomado en tanatología por la Sociedad Mexicana de Filosofía y Psicología Aplicada. Dentro de su trayectoria tenemos lo que ella ha trabajado en secretarías de gobernación, así como también ha tenido a su cargo el sindicato del CITEI, ¿no? Dentro de otras cosas, pues ella se ha formado precisamente en la tanatología y en cómo es conllevar un duelo, ¿no? Porque muchas veces lo que no sabemos es cómo conllevar un duelo, cómo acompañar nuestro dolor para que ese dolor de alguna forma lo hagamos consciente. Bienvenida, bienvenida, adelante, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchísimas gracias. Bien, gracias. Muy contenta de estar hoy aquí contigo. Gracias por la invitación. Muy amable, gracias. No, gracias a ti, Janet. Pues es un gusto tenerte por acá. Igualmente, el gusto es mío. En algún momento que, bueno, ya queríamos hacer esta entrevista desde hace mucho, pero Sí, por X situación no se podía hasta así este es. entonces, ¿no? Pues comenzando con esto, yo tengo un breve cuestionario para ti, porque es cierto que la tanatología muchas veces a muchas personas como que les da la sensación de que pues que hablamos de puro muerte, ¿no? Muerte y destrucción. Pero en realidad Así es. la tanatología habla más de la vida, ¿no? Entonces, Claro, claro. entendido esto, pues son preguntas cortas, breves, muy directas, para que también la finalidad del programa, pues es que la gente se lleve algo y lo pueda aplicar en su vida, ¿no? Claro. Bueno, la primera de ellas, ¿por qué parece que algunas personas se quedan atoradas en una etapa del duelo y parece que otras logran salir adelante muy rápido, ¿no? Que recordando brevemente las etapas del duelo, ¿no? Negación, ira, depresión, Negociación. ¿no? Después viene Ujú, esta cuestión de la aceptación y al final es como el cerrar ujú, el ciclo, ¿no? claro. A grandes rasgos, esos son, pero ¿por qué, por ejemplo, a algunas personas les cuesta más avanzar en cerrar un Claro. ciclo, o llegar a otra etapa? Sí, claro. Mira, hay que recordar que Elizabeth Kubler-Ross nos menciona 5 etapas, ¿no? 5 etapas del duelo, justo Ujú. lo que acabas de comentar. Sin embargo, estas etapas o fases del duelo no se viven de manera lineal. Puedes ir de una etapa a otra, puedes estar en un estado de negación y brincar a un estado de ira, enojo, llegar a la negociación. No es algo lineal, es un proceso. Justamente por eso se les llaman procesos de duelo, porque llevan su tiempo. Y bien lo dices, para algunos llevar ese proceso es muy rápido, para otros es más difícil, más complicado. Hay duelos complicados que incluso llegan a ser duelos patológicos, Ujú. eh, duelos no autorizados, que me parece que va por ahí la pregunta, ¿no? Cuando una persona queda atrapada en su proceso o en alguna etapa, yo creo más que nada que quedas atrapado en un estado de negación. Al quedarte en cualquiera de las etapas, considero que te quedas en una negación total. No te permites vivirlo, no te permites llegar a la aceptación y creo que mucho tiene que ver, pues, el tipo de vínculo que estableces con, en este caso, si hablamos de una pérdida por fallecimiento, por muerte, pues el tipo de vínculo que tenías con la persona.
lo que la persona significaba para ti en tu vida, lo que representaba en tu vida, Ujú. ¿no? Entonces, para mí, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, es que tiene mucho que ver el tipo de vínculo que estableces con la persona fallecida, o incluso el arraigo que tú haces cuando hablamos de un duelo, de una pérdida, a lo mejor cuando cambias de trabajo, cuando cambias de residencia, el arraigo que tú estableces, que sigue siendo un vínculo, creo que es lo que más nos mantiene atrapados en un proceso. Que por ahí va mi Ujú. segunda pregunta, ¿no? Porque obviamente la tanatología trata como tema principal, pues, los procesos de la muerte de un ser querido, pero no siempre se trata de eso, ¿no? Viene la segunda Claro, pregunta, que no siempre hablamos de la muerte, porque a veces, como dices, hablamos de una mudanza, un trabajo se así termina, es. este, Sí, mi pareja me una dejó o la ruptura dejé, amorosa. la Ujú. relación se acaba, e inclusive Claro. con las mascotas, ¿no? Ujú. Así Se es. murió mi perro, no sé. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos tipos de cierres? Porque son duelos diferentes, pero Claro. de alguna forma tienen algo en común, ¿no? Sí, al final, Carlos, todas son pérdidas. Y bien lo mencionas, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de duelo cuando es por muerte, pero efectivamente los duelos, las pérdidas son de todo tipo, ¿no? Incluso podríamos hablar de la pérdida de la salud, ¿no? Y al final todas son pérdidas. Y todas esas pérdidas que tenemos a lo largo de la vida, como por ejemplo, ¿no? La pérdida de tu mascota, la pérdida de un empleo, un amigo que se va. Creo que son las pequeñas pérdidas que nos preparan para las grandes pérdidas. Ujú. Son Sí, las pequeñas pérdidas que nos preparan para las grandes pérdidas, pero que desafortunadamente, Carlos, vivimos en una sociedad donde es negada esa parte, donde es negada la pérdida y que todos estamos expuestos en algún momento a enfrentarnos pues con estas situaciones, ¿no? Y creo que es un llamado también para entender que, eh, bien lo dices en el título del programa, el tema, somos seres cíclicos. así es. Entonces es importante entender justo que todo tiene un tiempo, que a veces es momento de retirarte, de cerrar el ciclo, pues muchas veces por salud, ¿no? Cuando es por cuestiones de muerte, cuestiones de enfermedad, vaya, son cuestiones ya más difíciles, pero que no estamos preparados, estamos acostumbrados a hablar de cosas que niegan este tipo de pérdidas, ¿no? Incluso creo que en la sociedad hemos llegado a la despersonalización de la muerte, donde está prohibido hablar de eso, donde incluso a los más pequeños se les prohíbe acercarse a vivir ese proceso, Bueno, a es que ha acercarse cambiado a un... un poco socialmente es como vemos la muerte, ¿no? Ajá, La sociedad claro, actual es muy hedonista, por así decirlo, y niega esta realidad. La así es. sociedad actual quiere ser joven siempre, ¿no? Niega el envejecimiento, niega también, Sí, por ejemplo, que el declive sexual, siempre quiere tener placer, placer. Y esto tiene que ver con las marcas, claro, porque las marcas siempre nos van a vender algo placentero, ¿no? Bien claro. decías, antes la muerte se vivía diferente. Estoy me refiriéndome, por ejemplo, hace, no sé, unas 3, 4 décadas, ¿no? En donde, pues, el abuelo o la abuela estaba por morir y se rodeaba de todos los seres queridos, ¿no? Claro, De ellos. claro, todos participaban en el ritual, porque una cosa son los rituales funerarios, Ujú. otra cosa es el duelo. Y sí es cierto, antes era, digamos, de alguna manera más, híjole, no sé si es correcto decirlo más bonito, porque efectivamente cuando era posible vivías rodeado de tus seres queridos, Ujú. ahora ya no. Ahora hay una lucha interminable por prolongar la vida y a veces no nos damos cuenta que en el caso de un enfermo, ¿no? De un enfermo, pues no le prolongamos la vida, le prolongas su sufrimiento. Y no solamente al enfermo, Sí, prolongamos el sufrimiento
tanto al enfermo como al familiar, a los familiares. Entonces, sí es un tema tabú, creo yo todavía, Ujú, un tema del cual nos hace mucha falta pues hablar, darnos ese permiso de reconocer en la muerte que las pérdidas están con nosotros todo el tiempo. Si pensamos a lo mejor en los procesos de desarrollo, vamos ujú, teniendo pérdidas desde que nacemos porque vamos dejando ciertas, exacto. vamos pasando de una etapa a otra, vamos cambiando. Nuestras células están muriendo a cada momento porque dan paso a nuevas células. O sea, la Ujú. muerte realmente es alguien o algo que nos acompaña todo el tiempo, pero es muy difícil todavía, o creo que ahora es más difícil aceptarlo, es más Sí, difícil. y si En hablamos, el por ejemplo, mundo que vivimos, sí, la claro. globalización, la inmediatez, Y que la todo lo queremos intolerancia. rápido, queremos vivir Ujú. más tiempo. En Rusia acaba de decir, ¿no?, que va a contrarrestar el cáncer, que podemos vivir hasta 100 años, 150 años, ¿no? Que es Ujú. una meta que tiene el ser humano, pero de alguna forma no hay que olvidarnos Sí, claro, de que también somos seres finitos, ¿no? Muchas teorías nos dicen, claro. ¿cómo vamos a ser cíclicos, no? Pero pues el ciclo más importante pues es ese, ¿no? La vida, precisamente. El Este, ciclo de la vida, efectivamente. y decíamos, no siempre se duela, el fallecimiento de un ser querido, a veces se duela esto de la pérdida de un trabajo. Está demostrado científicamente que aquellos que pierden un empleo están un 50% más proclives a sufrir depresión que aquellos que no lo Claro, pierden, ¿no? así es. Y fíjate, Carlos, que es bien importante hablar sobre estos temas. Qué bueno que tú lo haces en tu canal, porque tiene mucho que ver con el sentido de vida. Ujú. Tiene mucho que ver con el sentido de vida, ¿no? Es decir, ¿cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Muy filosófico. ¿Qué es lo que haces hoy y que te está complicando aceptar un mañana? Ujú. ¿No? Fíjate Entonces, que yo he tiene visto mucho, mucho, mucho que ver con esto, sí, con el sentido he de visto vida. muchos en pacientes que están en un trabajo o están en trabajos que no les gustan y están Ujú. ahí, ¿no? Sufriendo, padeciendo el trabajo. Y de alguna Sí, forma en terapia se les da a conocer de que la psicología nos dice que tenemos que tener un equilibrio para ser más felices, ¿no? El equilibrio es el sinónimo de felicidad, ¿no? De alguna forma, se les da a entender eso, pero el exigirse tanto de la sociedad les impide salirse de ese trabajo. Es que voy a perder dinero, es que voy a perder ganancias. Y dices, oye, pero sí. estás perdiendo tu salud en Claro, el trabajo, es ¿no? que, ¿sabes qué pasa, Carlos? Yo creo que estamos muy inmersos ahora en el deber. Ujú, Nos enfocamos en el deber ser y nos olvidamos del ser. Entonces nos volvemos una sociedad líquida donde no importa nada, donde no importa el otro, donde solo importa lo que percibes. Incluso cuando hablamos del sentido de vida, no hablamos nada más del sentido de vida, también hablamos del sentido del trabajo. sí, O sea, exacto. yo te podría preguntar, ¿cuál es tu sentido del trabajo? Ujú, En un proceso de duelo, ¿cuál es tu sentido del dolor? Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, no un por qué, un ujú. para qué. Y fíjate que en el psicoanálisis, ¿no? El sentido de vida para el psicoanalista es muy escaso. Freud dirá que el sentido de la vida es la muerte, ¿no? Jacques Lacan tendrá otro sentido diferente y dirá que el sentido de la vida para Lacan es arriesgarse, en tomar el riesgo, Claro, porque algo que nos diferencia de los animales, aparte de la conciencia de nosotros mismos, es que podemos tomar decisiones y cada día estamos así es. tomando decisiones, estando en un trabajo, aceptando una u otra cosa, ¿no? Tenemos esa libertad porque nacimos libres, pero yo me preguntaría si en realidad ejercemos nuestro derecho a la libertad. Si es cierto que tú eliges cada día, tú eliges dónde estar, Ujú.
pero acabas de decir algo muy importante. Resulta que donde tú eliges estar, vives con algo impuesto, con una imposición, que incluso dentro de eso tú podrías encontrar un sentido. Ujú. Entonces, alguien en algún momento comentaba, pero ¿qué sentido puede tener el trabajo? Y entonces no, el sentido no radica en lo que el trabajo te da, sino en lo que tú dejas, en lo que haces. Ujú. Es como pensar qué esperas de la vida, cuando en realidad sería qué espera la vida de ti. Sí, eh, eso lo vemos muy comúnmente cuando están por jubilarse, ¿no? Dicen, ¿ahora qué voy a hacer? Ya no le encuentran sentido a Así la es, vida porque todo el tiempo estuvieron haciendo algo como mecánico y de alguna forma el ser humano es más libre cuando no está mecanizado, ¿no? Entonces, sí, decías, somos libres en teoría porque en realidad pues estamos muy manipulados por ese otro. así He es, encontrado muchos pacientes que estudian una carrera porque de alguna forma inconsciente no quieren perder el amor de papá, de mamá. así es. Exacto. De alguna forma inconsciente quieren pertenecer a un gremio o a otro. Mm, Entonces, de alguna forma estamos ujú. condicionados por ese otro. El miedo a ser Sí, libres creo que es el miedo más grande del ser humano, ¿no? sí, creo que sí. Miedo a ser libre, pero también creo que dentro de ese miedo que tú hablas a la libertad es porque no te atreves, porque no lo conoces. Ujú, Y yo agregaría a esto último que me comentas, ¿no? El miedo más grande, pues creo que también es el miedo a lo desconocido. ujú. Que, bueno, por ejemplo, Sí. Eric Fromm, ¿no? Que es psicoanalista humanista, él Ujú. dice que el miedo más grande es el miedo a la libertad. El hombre, hay una frase que me gusta mucho de él porque dice, el hombre no vive, el hombre no ama porque duerme, ¿no? Es una frase muy contundente porque de alguna forma estamos dormidos en una realidad que nos imponen socialmente, ¿no? Eh, también decía Eric Fromm que de alguna manera tenemos que saber convivir con nosotros mismos, con nuestra soledad. Y eso es Así algo es, que he visto mucho, el miedo a la soledad, ¿no? así es. Una aparente soledad, Carlos, porque realmente nunca estamos solos. Siempre hay alguien que en algún momento te va a escuchar. El punto es justo lo que dices, nos negamos a escucharnos. Aparentemente nos da miedo estar solos, pero no es tanto el estar solos, creo que es el miedo a estar contigo, Sí, el es miedo un a estar miedo a contigo escucharte, mismo. porque, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué haces en tu tiempo libre? No, pues, veo series o estoy haciendo algo en la cocina, pero de alguna forma Claro, están distrayéndose de sí mismos. No, todo con les tal da de no miedo verse, escucharte, sí, les da exacto, miedo escucharse, ¿no? todo con tal de no escucharte. En mi trabajo actual alguna vez un niño me dijo, y fue increíble la frase que me dijo, ¿no? El silencio, los sonidos del silencio, Ujú. O ¿no? los Entonces sonidos creo de la que naturaleza los hemos olvidado también. sí, si a veces no nos permitimos escuchar esos sonidos. ¿Qué me Ujú. dicen? ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me Exacto. dice lo que siento? Cuando ¿Por qué estamos lo muy siento? acostumbrados a dar caminatas, pero no estamos, por ejemplo, acostumbrados a dar una caminata descalzos, sintiendo la tierra, ahora sí Así que es. escuchando a los pajarillos, realmente cómo se emocionan con el sol, todas estas cuestiones que aluden pues, a lo que somos, muy en esencia, ¿no? Naturaleza. Fíjate, Carlos, que es bien importante esto que mencionas porque me parece que tiene que ver con la espiritualidad. Ujú. Que eso es otro factor que también menciona la tanatología, Con porque ese, somos seres psicobiosociales, pero también espirituales, dice la tanatología. si no, tienes que encontrar esa parte, tu espiritualidad en hacer contacto justo en esa soledad, hacer contacto con ese ser supremo, hacer contacto contigo mismo,
con lo que te rodea, esto que me dices, ¿no? De la naturaleza, hacer contacto con todo aquello que te rodea y que hace tiempo no disfrutas. Claro, y que está comprobado, Y por que, ejemplo, desde Japón, claro, ajá, que los baños de bosque, le llaman, te dan una energía, te revitalizan el cuerpo y la sí. mente, ¿no? Y no saben exactamente el por qué, pero saben Y que es justamente perfecto, eso, ¿no? perdón, justamente es lo que te ayuda a encontrar tu sentido de vida. Ujú. Eso es lo que te ayuda a encontrar el sentido a la vida. Así es. Y como decíamos, pues no siempre se duela eso precisamente de un fallecimiento. El dolor ante una ruptura amorosa, el dolor de soportar un ya no te quiero o un ya no quiero vivir contigo, es un dolor que Sí, permanece ahí como un hueco y de alguna forma muchos lo llenan con sustancias nocivas o lo llenan con otras parejas, pero de alguna forma no quieren ver ese hueco de lo real que está ahí, así es. Sí, vuelvo a lo mismo, no es un estado total de negación, ¿no? ¿no? Ujú, Una dependencia, incluso te podría decir, Carlos, fíjate que he tenido algunos pacientes que en, no vamos lejos, ¿no? La pandemia donde hubo muchas pérdidas por muerte, personas que llegaban al acompañamiento, porque en tanatología es acompañamiento, nuestra tarea es acompañar, no dar consulta, acompañamos en ese proceso. ujú, Entonces, era tan increíble ver que a veces pesaba más lo que significaba la persona y no la muerte del ser querido en sí mismo. ujú, No era la muerte la que le pesaba, sino lo que representaba la persona para mí, en tanto cuestiones económicas, en tanto a lo mejor una dependencia emocional, en que ahora qué voy a hacer, ahora quién se va a hacer cargo de mí. ujú. Entonces, sí, llegábamos a un punto donde yo decía, entonces, ¿qué es lo que pesa más en este momento de tu vida? Y de verdad, lastimosamente, era lo que representaba la persona, ¿no? Esa seguridad, Sí, que esto pues, ese... ya nos mencionaba un poco Freud en Duelo y Melancolía, Ujú, 1917, ¿no? Y gracias a Freud conocemos la diferencia entre el duelo normal y el duelo patológico. ¿Por qué? Porque el duelo significa que algo en la vida nos va a doler, pero ese dolor es humano, no se puede quitar. Lo que sí, podemos evitar de alguna forma es el sufrimiento, que se vuelva claro, patológico, ese dolor, claro, precisamente, ¿no? sí. Y eso se lo debemos gracias a Freud, ¿no? Entonces, por eso es muy Ujú. importante también Freud para la tanatología en ese aspecto, ¿no? Sí, y fíjate que Elizabeth Kubler-Ross decía justamente una frase, ¿no? Lo importante aquí no es negar el dolor, porque el dolor está presente, el sufrimiento es opcional, Ujú, exactamente. porque al Eso, final, Carlos, en un proceso, o la finalidad del proceso de duelo, de llegar a la aceptación, no es ujú, que yo te asegure que tu dolor va a desaparecer, no va a desaparecer, va a disminuir, va a ser un dolor soportable, soportable, el cual tú exacto. puedas hablar sin Que de eso se sufrimiento. trata, ¿no? La tanatología, de Ujú, hacer la vida claro, más soportable. La tanatología te da nuevos significantes de aquello que perdiste para que esos ujú, significantes lo signifiques, vaya, con un proceso de vida, no sí, con un proceso de muerte, ¿no? así es, ¿no? Resignificar, Sí, entonces, por eso así es es, tan Carlos. importante, saber qué es el duelo y nuestra reacción ante la pérdida, ¿no? Porque como bien dices, siempre vamos a tener pérdidas. Desde que nacemos, pues tenemos la pérdida primordial, que es, ya no tengo esa Sí, protección que me daba el vientre de mamá, el calor, claro, la nutrición, el afecto, y la si fuera algo seguridad, fuera de todo eso, ¿no? ujú, Y lo empieza a percibir el niño poco a poco. Ya así como es, a y se los adapta. 5 años se empieza a adaptar, ¿no? Ujú, ¿En qué habrá objetos transicionales? Diría Winnicott, esos objetos así es, transicionales, los famosos peluches, ¿no? Eh, así es, representan a mamá, así es, ¿no? Eso es muy así es, Carlos. interesante. Bueno, todavía tenemos aquí para el primer corte, tenemos 5 minutos. Ok, Entonces,
Sí, como te decía, pues Freud nos dice que el duelo patológico es esa parte en la que yo ya no puedo, de alguna forma, vincularme a la vida, ¿no? Que le llamará pulsión libidinal, ¿no? Y algo interesante Ujú. de Freud es que dice cuando se es más joven es más fácil vincularse con la vida que cuando eres Así más, es, ¿no? Cuando tienes más sí, edad. así es. Y bueno, es importante, ¿no? Nosotros como acompañantes de estos procesos, pues ayudarle a la persona a sí resignificar la pérdida, pero decir, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a Ujú, hacer con esto que esta persona te dejó? ujú, ¿Qué vas a hacer a lo mejor con tanto amor, ¿no? Que dices que yo lo amaba, es que esto, aquello, ok, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Incluso a partir de tu dolor, que puedes dar a otros. ujú. Es una forma de honrar a lo mejor a la memoria de la persona, del ser querido, pero al mismo tiempo te va sanando. Sí, Al sí, mismo tiempo ahí que estaremos. honras su memoria, vas sanando, vas asimilando, vas entrando a ese punto de introspección donde llegas a la aceptación, lo vas trabajando y vas haciendo, incluso dando de ti a otros a partir de esta pérdida y te lleva a un crecimiento personal también. Y ahí estaremos hablando de esa etapa de la negociación, porque yo voy de alguna forma intercambiando ese dolor que tengo y lo voy significando con la vida, con un proceso de dar, ¿no? Así es. Ajá. Muchos se traban en esa parte, ¿eh? Porque les cuesta mucho Ujú. trabajo dar ese paso. Sí. Sí, claro, porque implica aceptar la ausencia en este caso, y resignificarla, saber que a partir de eso puedes dar mucho, pero que también te vas a ir haciendo consciente de que la persona no sigue en ti, ¿no? Es como dice una frase, la muerte no llega hasta que se olvida a la persona. Y ahorita estaba pensando en eso, El punto precisamente. es aprender Sí. ahora lo que es aprender a amar diferente, Ujú. es decir, aprender a amar sin mirar, abrazar sin tocar, Oh, me exacto, explico, sí. a oler diferente, ¿no? Ya no es con la vida que somos en esta tierra, en este plano terrenal, no, ahora es hacerlo desde el alma, Sí. Es como dicen, ¿sí? después del amor, que sigue pues más amor, pero un amor diferente, un amor consciente. Diferente, claro, porque es un amor que trasciende, Ujú. Y eso es un también amor que nos trasciende. comenta Sigmund Freud, ¿no? Porque de alguna forma, y ahorita recuerdo, ¿no? Que ya está muy próximo a llegar esto de las fechas del Día de Muertos, y es un Así es. ritual donde todos los mexicanos de alguna forma tenemos esa, inconscientemente, esa esperanza, ilusión de contactar o darles algo a los seres queridos que vienen a visitarnos, Ujú, y es una ujú. tradición, ¿no? Que Sí, claro. habita en el inconsciente colectivo. Y que le da un sentido a la muerte, Ujú. le da un lugar. ¿Te das cuenta que es una paradoja? O sea, la negamos, pero al mismo tiempo la celebramos, La celebramos y con muchos ¿verdad? colores, ¿no? Claro, o sea, la negamos, pero sabemos que ahí está y la festejamos, llenamos de flores, llenamos de comida y que efectivamente en los procesos de duelo es algo que se recomienda, o sea, pon un altar donde puedas Que los ponerle una rituales velita, son unas parte del duelo. flores, unas Ujú, flores, ujú. que son parte de los rituales de despedida, ¿no? Cuando se acaba Así es. de perder a la persona y que te lo llevas a lo largo del tiempo, ya es Sí, una tradición de nuestro país. de nuestras raíces Entonces ancestros. es paradójico, ¿no? Que la negamos, pero Nos al queda un mismo minuto, tiempo la sí, celebramos. sí, exacto. Nos queda un Claro, minuto, ¿sí? pero te propongo igual, estaría bien, ¿no? Dar un curso a la gente ese día o próximo Día de Muertos Claro, de tanatología estaría increíble, ¿no?
Sí, aprender a soltar se me ocurre. Sí. O ¿Y qué saber decir crees que adiós. muchos cuando se acerca el Día de Muertos se deprimen? Entonces estos Sí, cursos les ayudan a que empiecen a vivir el duelo conscientemente. ¿Sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Bueno, ya estamos de regreso de este breve corte. Ya como para entrar a la segunda fase y etapa final, este, pues comentábamos eso de los ciclos, ¿no? Todo tiene un ciclo, un inicio, un intermedio, un final. Se dice, ¿no? Que también si no aprendes algo, la misma vida te lo vuelve a presentar, el mismo inconsciente te sí. lo vuelve a presentar. El inconsciente tiene un lenguaje y en ese lenguaje Ujú, está la repetición, dirá Lacan, ¿no? La ujú. repetición es un síntoma y como el síntoma hay que escucharlo. Me hiciste Así pensar, por es. ejemplo, también en nuestros ancestros, los mayas, aztecas y demás, decían que el ser humano somos seres cíclicos como serpientes porque vamos mudando de piel de una u otra. Mudamos primero de la piel de mamá, ¿no? Después mudamos hacia la infancia. La misma infancia nos da pérdidas, ¿no? Los dientes de leche, cuestiones, mis últimos juguetes, ¿no? En algún momento el niño se da cuenta que va a dejar de ser niño y eso es traumatizante. Y Sí. perdemos otra piel y somos seres como serpientes, ¿no? Que Ujú, de hecho es el camino de la serpiente. Entonces, de alguna ujú. forma, estamos perdiendo cosas, pero valorando otras, ¿no? Siempre todos los ciclos se deben de cerrar con un aprendizaje, con un agradecimiento y sobre Así todo, es. si no hay ese aprendizaje, ¿cómo logras la otra etapa, Así es, ¿no? O cómo estás viviendo tus próximas etapas. los próximos? Fíjate, esto que comentas sucede mucho con los adolescentes. Es un tema del cual tampoco se habla. Ujú. Esta parte de las etapas, ¿no? Donde el adolescente deja de ser niño y es una pérdida, es un proceso de duelo por el que el adolescente atraviesa y desafortunadamente la mayoría de las personas no saben que el niño, más bien que el adolescente, el puberto, está dejando de ser niño y entonces creemos que el adolescente es rebelde, que no sé, ¿no? Infinidad de Sí, cosas que se piensan de ellos cuando en realidad están atravesando por un duelo donde las pérdidas son sumamente grandes, lo que acabas de y que mencionar, ¿no? es de lo más Y complejo del ser humano, ¿no? La adolescencia. claro, perder la mamá de la infancia, los cuidados que Y el no saber, recibía, no saber qué significa el mundo adulto, el no saber claro, todo eso, ¿no? perder incluso el propio cuerpo, algo que para él es extraño, sentirte, imagínate sentirte extraño en tu propio cuerpo, ajeno a tu propio cuerpo, Que de es hecho un proceso dicen que, por ejemplo, complicado. Alicia en el País de las Maravillas habla de eso, porque ella se mete al mundo a través del espejo, al mundo del revés, a ese mundo Ujú, opuesto donde yo no conozco, pero todo está opuesto, ujú. y ella se siente extraña en su propio cuerpo, ¿no? Así es, eso es lo que pasa y nos olvidamos de ese tema, ¿no? Es importante, yo creo que también como papás, informarnos y saber que no es que mi hijo sea rebelde, es que mi hijo está atravesando por un duelo y es un duelo que también se extiende a los padres, porque es un duelo que moviliza al adolescente, pero también moviliza a todo el sistema familiar. Entonces, de ahí que tengamos pues niños que caen en situaciones de drogas, embarazos, incluso a temprana edad, tiene mucho que ver, porque él está buscando, ella está buscando vincularse, sentirse protegido, y cuando tú no comprendes eso, le das la espalda, hay una ausencia, no tanto física, hay una ausencia Sí. emocional, entonces sí es importante hablar de los duelos por los que también nuestros niños van a atravesar en esa transición hacia la adolescencia. Es otro duelo. El adolescente, Ujú, es el síntoma del padre. ¿Por qué? Porque ujú. el padre tiene miedo a que haga cosas que él mismo hizo, pero de alguna forma se ve reflejado en un espejo. Sí, claro. Hay un libro, de hecho, no, no recuerdo la autora, pero dice tu hijo o mi hijo, mi espejo, algo así, Hijo tu tu hijo, tu espejo, sí. espejo. Así, claro.
Sí, Todo pues, aquello que rechazas de tu hijo es todo aquello que proyecta de ti, que así proyectas de es. ti. Y con Ujú. el hijo que más conflicto tienes, es el que más habla de ti, Sí, el que más se curiosamente. parece a ti, efectivamente. Entonces, sí, de alguna manera tiene que ver, somos un espejo psicológico, ¿no? La otra Ujú. pregunta que te iba a hacer es, vamos a hablar precisamente de espiritualidad, ¿no? Y resiliencia, porque eso es parte de cómo darle sentido al dolor cuando parece que no hay nada positivo en ello, en esa pérdida, ¿no? ¿Cómo le damos ¿Cómo dar sentido a esa sentido? pérdida? Así es, cómo darle sentido al dolor, ¿no? Justamente hace un momento lo mencionábamos antes del corte. ¿Existe un sentido al dolor? Ujú. ¿Cómo encontrarle sentido al dolor? A partir de saber qué hacer con ese dolor, qué hacer con esa pérdida, qué dejó en ti esa persona, qué dejas tú en aquello que ahora tienes que abandonar. Em, cómo encontrarle sentido al dolor honrando la memoria de la persona que se fue. A veces con rituales, ¿no? Eh, hay También una hablábamos de eso. frase, hay una frase que dice, honra mi memoria Ujú, viviendo y siendo feliz por los dos, ujú. Que es muy buena ¿no? frase, ¿no? Honra, ama y sigue viviendo por los dos. Es una manera de honrar la Ujú. memoria de esa persona y es una memoria en la cual esa persona va a trascender, trasciende a un plano espiritual, no sé, pero también trasciende en ti, en lo que esa persona dejó en ti. Entonces, Ujú, cuando tú sabes mirar lo que esa persona dejó en ti, vas encontrando sentido a esa pérdida. ¿Cómo encuentras sentido a tu dolor? Habla de ella, ujú. escribe sobre ella, publica sobre ella. La escritura es muy importante, ¿no? También decía La William. narrativa, la narrativa de hecho es un Pero ejercicio. no a todas las personas les gusta escribir ni leer, ¿no? Habrá quien diga, no, pues yo tengo como otros rituales de despedida, como, pues entonces ve, Sí, abraza un árbol, no sé, dedícale un poema o no sé, haz algo el arte, con ese dolor, ¿no? El arte. el arte es una forma de expresar el dolor y de encontrar sentido al dolor. Qué güey. Hay un artista, Eric, Eric, Eric Clapton, hace una canción, no sé si lo recuerdas, híjole, no recuerdo cómo se llama la canción, es una canción muy bonita de Eric Clapton. La escribe para su hijo. Tears in Heaven, sí, Ándale, él como encuentra lágrimas en sentido en el su cielo. dolor, en el arte, ándale, encuentra sentido en ese dolor tan grande, terrible, de perder a su Así, nada pequeño, más, a través déjame del arte, abrir a la través de la puerta. música. Sí, Pues sí, Carlos, fíjate, como te había mencionado, creo que no podemos llenarnos de tantas palabras, simplemente lo que te comentaba. ¿Qué puedes hacer por los demás a partir de tu dolor? Víctor Frank tiene una frase muy bonita. Víctor Frank es el padre de la logoterapia otra, y sí, él decía, encontré algo así, ¿eh? Encontré mi sentido de vida ayudando a otros a encontrar sentido a la suya. sí, Y exactamente. mira cómo él cómo encontró un sentido a su tragedia, a su pérdida, a sus pérdidas múltiples que tuvo en 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 aquel Auschwitz. momento del holocausto, ¿no? Cuando él Ujú, vivió en los campos de concentración, él decía que él encontró sentido a su vida ayudando a otros a ujú. encontrar sentido a tu vida. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de encontrar sentido a tu dolor, de encontrar sentido a la vida y de honrar la memoria de quienes algo seguramente dejaron en nosotros. Sí, y ese libro de Ujú. el hombre, el sentido de En la vida, busca de sentido. pues ese libro El hombre en busca de sentido. el hombre en busca de sentido es muy fuerte en el sentido de que todo lo que vivió con los nazis, ¿no? Claro, Pero de claro. alguna forma es Es- histórico y al mismo tiempo te hace reflexionar, ¿no? Ujú. Tienes Y muy mira, elevado el volumen, creo. mandé Tienes muy elevado el volumen porque se escucha. yo. No, o sea, de tu audio. ¿A qué hago? ¿Le voy a Nada más bajar? bájale un poquito para que Ok, no te ¿así está bien? resuene. Ya, exacto. Ok, ¿así está bien? Sí.
o más. Dime. Ah, sí, está Es bien. que yo, ¿qué crees? Que te escucho lejos. Ah, ya. Ok. No, pero aquí A estoy. ver, así está. Aquí Ok. estoy. Quietita. Sí, fíjate, qué interesante, ¿no? Cómo Víctor Frank nos deja un gran legado a partir de sus pérdidas, a partir de la tragedia que vive. Él nos dejó un gran legado. Ujú. Ese es encontrar sentido a tu vida, eso es encontrar sentido al dolor. Sería Sí, porque importante, ¿no? Recomendar ese libro. él decía cuando estaba encerrado, ¿no? Decía, antes yo no valoraba el estar una noche en casa con mi familia cenando. Dice, y hoy es mi único sentido de vida, llegar a casa y cenar con mi familia, ¿no? Es muy impresionante ese libro. Sí, él quedó solo, realmente él quedó solo. Recuerdo mucho la, el capítulo donde habla cómo él mira cuando llevan a su esposa hacia, no sé, dónde los metían. Ella ya estaba embarazada. Sí, no, Ella está estaba bien. embarazada Es de los libros más y fuertes que he leído, sí. iba con su mamá, Ujú. la mamá de Víctor. Vio morir a su esposa y a su madre juntas y su papá muere en sus brazos. Es algo muy Sí, terrible. Y que él haya dejado este gran legado, la verdad es algo que, híjole, que no se le sé, agradece, deberíamos ¿no? de Porque valorar, él ve ser. como a la humanidad como toda como su familia, de alguna forma. Y comunica tanto, ¿no? Con esos escritos que Ujú, bueno, precisamente forma la logoterapia. así es. Bueno, ya como para ir a la recta final, ¿algún ejemplo que nos puedas dar? Por ejemplo, cómo alguien puede superar, no sé, a lo mejor, llámale tips o llámale ayudas, prácticas. ¿Cómo puede Ujú, superar de alguna forma un duelo si está sí, estancado en el recuerdo, en el claro. espíritu? Ok. Mira, yo creo que lo primero, Carlos, es reconocer el dolor. Abraza tu dolor, reconócelo, No date negarlo. permiso. Claro, es reconocerlo, darte permiso de sentirlo, saber que está ahí, no negarlo, ¿no? Algo importante es buscar esas redes de apoyo, no olvidar el cuidado Que personal, son amistades pero si hablamos, familiares, claro, familiares, amigos, lo que las confiables, ¿no? redes, claro, si hablamos de técnicas, de verdad yo recomiendo mucho la narrativa. Gaby Pérez, me la mencionaste hace un momento, Gaby Pérez Sí, Islas, y yo la sigo, ¿no? menciona, Es de menciona mis cinco favoritas. pasos, sí, menciona 5 pasos importantes para el duelo, ¿no? Y uno y el más importante, y creo que eso es lo que deberíamos de practicar en todo, o tenerlo presente siempre, es la gratitud, ¿no? ¿Cuál? Escríbele una carta donde tú agradeces, ella Ah, recomienda, ¿no? sí, Agradece primero. sí. Discúlpate si hay algo por lo cual tengas que disculparte y perdona si hay algo que tengas que perdonar, ¿no? Te Ujú. agradezco por esto, me disculpo por aquello que sin querer te haya Claro, lastimado, etcétera. Te perdono por esto y hoy siento esto, ¿no? Decir lo que sientes y decir adiós. Entonces lo explica de una manera tan clara, ¿no? Y cómo nosotros a veces el decir adiós para nosotros es adiós, chao, bye. Y no, decir adiós es decir adiós. Y lo menciona así con estas palabras, dejarlo con Dios, soltarlo. sí. Entonces, menciona esos 5 momentos, ¿no? Pero el más importante yo creo que es la gratitud. Agradecer la presencia de esa persona en tu vida, sea como haya sido, te puedo asegurar que algo nos está dejando positivo en nuestra vida. Aunque en algún Hay que ver momento hayamos sentido que me lastimó, que me hizo una pareja, ¿no? Se me ocurre una pareja que a lo mejor em, hay una ruptura amorosa por una infidelidad, lo que quieras, dale gracias, porque quizá gracias a ese acto que él tuvo contigo es que puedes reconocerte, es que reconoces tu valor como persona, es que te das cuenta de tantas y tantas cosas, Carlos,
y que a veces esas personas no llegan para lastimarte, llegan para ser tus maestros de vida. Y es lo que Y menos hacemos en una claro, ruptura, dar gracias. nunca agradecemos, entonces creo que algo importante es eso, ¿no? Date permiso, pero agradece, crecer en la pérdida. Y también, por ejemplo, la historia de todas las personas tienen aspectos negativos y positivos. Hay que Ujú. enfocarnos en los positivos, porque si nos enfocamos en los negativos, vamos a vivir en el resentimiento y en el resentimiento. Y ese es como Sí, un engranaje que no da, que no marcha. ujú. Que Entonces, no avanza, sí, claro. siempre Algo estar importante, viendo lo positivo, ¿no? sí. Creo que es parte del perdón, ¿no? Cuando así lo amerita, Y otra porque cosa, el perdón no es para la persona, si es para uno el mismo. perdón es para ti, para Ujú. que tú estés tranquilo, para que vivas en Y eso es paz. lo que te iba a decir, porque muchas veces agradecemos a todos, pero no te agradeces a ti, ¿no? ¿Cuántas veces has agradecido a tu cuerpo por todo el daño que le has hecho, Así por todo es. lo que ha Sí, hecho, claro, ¿no? por supuesto. Ujú, ¿Cuántas veces le has agradecido a tu mente la resiliencia, el amor, de alguna forma, la capacidad de salir adelante de problemas, situaciones? No lo ujú. agradecemos, ¿no? No, es una tendencia del ser humano decir no a la gratitud, ¿no? Y hay una frase bien bonita, ¿no? También es de Elizabeth Kubler-Ross que dice, el cambio puede ser positivo y transformador incluso en los momentos más difíciles, Ujú. pero todo depende de ti. Sí. Todo depende de ti en cómo lo miras, en la actitud que tomas frente a ciertas circunstancias. Yo acostumbro a hacer un ejercicio con una hoja y pones un punto en el centro de la hoja. Y entonces tú le dices, ¿no? A la persona que miras. ¿Pones un qué? La mayoría de las personas, todas, Ajá. más bien, te dicen, veo un punto. Mira bien, ¿qué miras? Pues un círculo. Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? Te enfocas en el punto negro y dejas de ver que tienes toda una hoja para escribir una gran Sí. historia, para hacer un gran dibujo, para no miras las posibilidades que tienes alrededor de ese punto, Ujú. Sí, exacto. alrededor de ese problema. Y es Así es. que me quedo con una frase de Fernando Pena, que es un psicólogo español, que te dice, si sucede, conviene, Ujú. pero es difícil verlo y reconocerlo. Que eso que te está ocurriendo realmente es algo que te puede transformar en una mejor persona, Sí, que que va a también ayudarte al Freud, crecimiento personal. claro, que también Freud lo decía de alguna forma, nuestras más grandes traumas de alguna forma pueden convertirse en nuestros más grandes talentos, de nuestros más grandes retos, ¿no? En Así las es. posibilidades de cambiarlo. Ujú. Entonces, ya nada más como para despedirnos, ¿qué les dices a las nuevas generaciones, a aquellos que están, no sé, indecisos por estudiar tanatología, ¿no? Híjole, ¿qué les digo? Aprendan a vivir, Ujú. aprender a vivir en el amor, en la gratitud, aprender a soltar, saber también que la muerte es parte de la vida, Ujú. que vivimos, yo vivo, creo, todo es una dualidad, ¿no? Hay día y hay noche, hay bien, hay mal, hay vida, seguramente va a haber muerte. Y si hay muerte es porque hubo vida. Ujú. Aprender a vivir no Y es un es ciclo que no esperar sabemos, a que ¿no? te vayas, a que Ujú. te vayas a morir o a que vayas a perder un ser querido para aprender a vivir, para aprender a amar, para aprender a valorar, a agradecer. Ujú. Y Entonces, que hoy antes de dormirte, que no dejes nada pendiente. Siempre así ama, es. siempre da todo eso pendiente Sí, que necesitas que del sí. otro o que necesitas del otro saber de ti también, ¿no? Sí, y entender que a veces el amor no significa dependencia, no es, em,
necesitar. No se trata de necesitar, se trata de elegir, Ujú. ¿no? Una frase muy común en los chicos, no es que la necesito, es que lo necesito. Perdón, pero un acto de No, amor no sí. es necesitar, El amor no es es necesidad, elegir, sino el amor es es elegir, una elección y una es construcción. elegir, claro, Eh, claro, eh, que eso no nos los enseña nadie más que de alguna forma la experiencia misma, ¿no? así es. Y bueno, ya nada más como para despedirnos, pues decirles que si están pasando por un dolor, por una pérdida, pues que recuerden que pueden asistir a terapia, que hay profesionales de la salud mental y tanatólogos como nosotros, que les ayudamos a vivir el duelo conscientemente y a evitar ese sufrimiento posterior, ¿no? Hay duelos sanos. El dolor Sí, es claro, natural, hay que el vivir. dolor es natural, sí, así es. El dolor es parte de la vida, Así el es. sufrimiento es opcional. Voy a compartir una frase de Kubler-Ross que dice, el dolor es la forma en que el universo recuerda que aunque hayas perdido algo valioso, sigues viva, sigues vivo, y Ujú. que la muerte no es el fin. La muerte es un nuevo comienzo. Exacto. Interesante, ¿no? Yo en Ujú. alguna vez leí en un cartel de la mariposa monarca que decía, la mariposa monarca vive 50 y tantos días, dice, migra, hace un ciclo de la naturaleza y dice, y sin embargo, después de todo eso, vale la pena vivir, ¿no? Sí, creo que esa es la frase, Carlos, con la que me gustaría que nos quedáramos todos. La vida vale la pena, aún en medio del más grande dolor. Y como dicen, la pena y la no pena, ¿no? También. Pues sí, pues muchas gracias por tu tiempo. No sé si tienes algunas redes sociales o dónde te pueden contactar, Janet. Sí, Janet May, es mi Facebook, es Ujú. el único que tengo realmente, no Es soy Janet mucho de con J, Janet, ajá, W, Jawnet, May. May, Ahí me pueden M-A-Y. encontrar o puedes dar mi número si gustas también. Estoy a la orden, estoy para servirles. Vamos Estoy a para darte, ustedes. vamos a Estoy para darte, ustedes. no, Estamos para ¿cuál? ustedes. Para Mi que número, nos digas tu número. Ajá. claro, 7221 581228. 68. Ok. Ahí estamos para ustedes. Pues bueno, agradezco tu tiempo. A mí me pueden encontrar como Carlos López Psicoanalista en el Facebook, carlos.lopez.psicólogo en Instagram, en TikTok, Facebook y YouTube, pues como suena así que. Y pues agradezco tu tiempo. Nos estaremos viendo en alguna otra ocasión probablemente. Y pues que el psicoanálisis y la tanatología los acompañen también. Así sea. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Cuídate, Gracias. que estés muy bien. Gracias. Bye.